Amistad de Puebla presenta Amada familia, amados todos, muy buenos días. Qué alegría nos da de estar nuevamente con ustedes y con una temática extraordinaria, la justicia. Un tema que en verdad va a edificar su familia y su propia vida. Antes de ello, yo quiero que ahora mismo vea en su pantalla nuestros medios de comunicación a donde usted puede accesar y necesita hacerlo. Primeramente nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Direcciones, información, congresos, todo lo que necesita está ahí. Pero algo que también es importante que usted sepa es que aquí en Amistad de Puebla, la Hacienda, los domingos nos reunimos a las 9 de la mañana, a las 11:30 y a las 12:45. Usted puede venir hoy mismo. También le hacemos una extensa y cordial invitación para que visite nuestro canal de YouTube, youtube.com/LSExpande. La justicia. ¡Wow! ¿Cómo necesitamos entender lo que es el principio de la justicia? Pero entenderlo, comprenderlo desde el punto de vista humano, así también como desde el punto de vista divino, la justicia perfecta de Dios. Así que, en un momento estaremos con ustedes. La justicia. ¡Wow! ¡Qué tema!, ¿verdad? Estamos en su programa Él es, y vamos a hablar acerca de la justicia. Pero vamos a tratar de entender y comprender en todos los aspectos que esto realmente amerita la justicia que originalmente podemos pensar como seres humanos, cómo se observa o cómo se puede procurar, pero sobre todo entender con claridad la justicia que viene de parte de Dios. El diccionario nos menciona esto acerca de la justicia. Dice, es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Primer significado. El segundo, aquello que debe hacerse según derecho o razón. Esto es lo que nos menciona el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Bien, pero la verdadera justicia realmente es un principio moral. Aquí lo dice, principio moral. Bueno, si entendemos que es un principio moral, entonces es algo único y se produce, como dice aquí, cuando se actúa según derecho y razón. Esto es lo que el hombre piensa acerca de la justicia y es real, es un principio moral. Pero, ¿qué es la justicia según Dios? Evidentemente que la justicia del hombre, aun cuando puede hacerse según derecho y razón, es imperfecta. Y le puedo explicar por qué es imperfecta, es incompleta, es insuficiente, porque el hombre siempre va a actuar conforme a su criterio y su razonamiento, su pensamiento, y esto sabemos todos que está afectado, viciado o influenciado por cosas que el hombre va acumulando en su vida y en sus experiencias de tipo personal. Y aun cuando existen leyes y aun cuando existe una serie de cosas, es una justicia que desgraciadamente
no es perfecta, puede ser una justicia comprada, puede ser corrupta, puede perseguir intereses y puede estar condicionada a intereses propios o de otros. Pero la justicia de Dios es perfecta. Y lo que el Señor nos dice es muy claro. Busquen, dice, busquen primeramente cualquier cosa, primeramente el reino de Dios y su justicia. No estamos buscando el reino de este mundo y la justicia de este mundo, sino la justicia que le pertenece a Dios. Dice, cuando ustedes lo hagan y lo puedan encontrar y vivir, entonces, dice, todas las demás cosas de su vida vendrán, cosas buenas, desde luego, vendrán por añadidura. Usted y yo tenemos que buscar la justicia perfecta, la justicia de Dios. La justicia debe ser, aunque sabemos que no lo es, pero debe ser el soporte, el derecho y la razón de toda sociedad y nación. Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación. Engrandece a la nación. Pero el pecado, la falla del hombre, la perversidad y la maldad del hombre es afrenta para los pueblos. ¿Por qué? Porque la justicia del hombre es totalmente imperfecta, pero la justicia verdadera es la que engrandece una nación. ¿Se puede imaginar lo que podría ser esta nación si en lugar de que la procuración e impartición de la justicia se hiciera como se hace hoy, a través de las ideologías, pensamientos y procuración de justicia de parte del hombre, a que se hiciera conforme a lo que dice Dios, entonces sería completamente diferente. ¿Por qué? Porque la justicia es un principio moral. Lo escuchamos en el diccionario, es un principio moral. Pero ¿de dónde provienen los principios morales? Solamente pueden provenir de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces se ha hablado últimamente acerca de tener principios, moral, ética, integridad? ¿De dónde lo van a sacar? ¿De pensamientos o ideologías o de filosofías humanas? No, tiene que salir de la palabra de Dios, de lo que no cambia. Lo que estudiamos y lo que terminamos de estudiar apenas hace 8 días y que lo hicimos durante 5 o 6 semanas. La doctrina, la enseñanza de la palabra. Por lo tanto, la justicia verdadera proviene del Señor. Y el principio moral, que es ese, proviene exclusivamente del Señor, de algo que es perfecto, que no va a cambiar, ni se dejará manipular, ni corromper. Y eso es la palabra de Dios, es nuestro Dios y nada más. Deuteronomio 32:4 dice así: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es un Dios fiel, en quien no hay iniquidad. Es justo y recto. Esto es realmente nuestra justicia. Podemos entonces concluir en esta primera parte de nuestro programa, es que la justicia perfecta solamente le pertenece a Dios. Y nosotros debemos entender este principio moral para aplicarlo verdaderamente en nuestra vida. Pero eso lo vamos a ver un momentito más adelante. Vamos a un corte y volvemos con ustedes.
Gracias, Señor, porque vine a trabajar, porque tú me has dado este trabajo. Gracias por tu provisión, Señor, porque es para mí, para mi familia, para mis hijos. Gracias, Señor, por la gente que trabaja, por los hombres y mujeres de este país que trabajan para ti, Señor. Y yo digo, Señor, en tu nombre, que tú guiarás a nuestros gobernantes, a nuestros líderes, que regresará la paz a este lugar, Señor. Gracias por los que trabajamos. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros un espíritu para trabajar. Yo declaro que este país será próspero para ti, Señor. Para ti, Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Empezaremos este segundo bloque de nuestro programa con estas palabras. Mire qué interesante. Los que no tienen conciencia de su desdicha, esto es, de su vida de pecado o de maldad, los que no tienen conciencia de eso, no pueden acudir a Dios en busca de misericordia, porque es justamente la noción de la misericordia divina lo que provoca la bondad y la gracia de Dios para el desdichado. Si no hay conciencia de pecado, entonces no hay conciencia de la bondad y la misericordia de Dios para el pecador. Eso es una justicia divina. Eso es una justicia perfecta. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, así lo dice la Escritura, no hay un solo inocente o justo, no hay ningún sensato, nadie que busque a Dios. Todos han errado el camino, todos se han pervertido, no hay ni siquiera uno que practique el bien. La justicia de Dios. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? Que es perfecta, pero ¿qué es? Es la fidelidad de Dios a cumplir sus promesas y pactos que hace con el hombre creado a su imagen y semejanza. La fidelidad de Dios a cumplir sus promesas y pactos. Ezequiel 11, versículos 19 y 20 dice, les daré otro corazón. ¡Wow! ¡Qué promesa! Y derramaré en medio de ellos un espíritu nuevo. Nos cambia totalmente, nos transforma. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que vivan según mis preceptos y respeten mis normas y las cumplan. De esta manera, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. La justicia perfecta de Dios es el pleno y absoluto cumplimiento de sus promesas y de sus pactos. Pero, ¿cómo y con quién? Número 1, Cristo es el cumplimiento de esas promesas. Es el cumplimiento de la ley. Cristo, al ser el Cordero perfecto de Dios y el sacrificio único para que usted y yo podamos tener perdón, Él complementa y cumple toda la palabra y la ley. Mateo, capítulo 5, versículo 17, dice el Señor Jesucristo, no piensen que yo he venido a anular la ley de Moisés o las enseñanzas de los profetas. No he venido a anularlas, sino a darles su verdadero significado. El Señor Jesús no vino a abrogar ni la ley ni nada. Él vino a cumplirlas. Porque en Cristo Jesús se cumplen todas las promesas de
Dios. Por lo tanto, Cristo es el cumplimiento de esas promesas y de esos pactos. Ahora bien, Cristo, al cumplir la ley, es decir, todas las promesas, los pactos, la obra perfecta, siendo Dios mismo, dicho cumplimiento es al nivel de la demanda del ofendido. Terminamos hace 8 días esta serie increíble y nos damos cuenta que a Dios se le tiene que conocer en todas sus facetas. Él es un Dios que nos está esperando con los brazos abiertos y nos recibe a todos aquellos que le buscamos de todo corazón. Es un Dios de amor, es un Dios de bondad, de misericordia, de compasión, pero también es un Dios que se siente ofendido por el pecado de la humanidad. Se siente ofendido por su pecado y por el mío. Y ese pecado no puede desaparecer de su vida si usted no clama desesperadamente a Dios y solamente a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Porque Jesucristo vino aquí a la tierra a cumplir la ley, las promesas y el pacto de Dios. Al hacerlo, logra la redención de su propia vida. Entonces, el cumplimiento es al nivel de la demanda del ofendido, que es Dios. Y entonces, el ofendido puede perdonar ahora a los ofensores gracias a que la paga ha sido suficiente. ¿Con qué podrá el hombre limpiar su pecado y su mal camino? Con nada que él mismo pueda hacer. La única perfecta paga para un Dios ofendido, para un Dios que puede hacer una justicia y con ira y con derecho, solamente tiene que estar al nivel de este Dios maravilloso. Y esa paga lo fue a través de la vida, la enseñanza, obra, muerte de Jesús en la cruz, resurrección y el perdón que le ofrece a usted. Nosotros mismos nos daremos cuenta de que para que usted pueda ser perdonado, yo pueda ser perdonado de aquel pecado o de aquellos pecados que consideramos a veces imperdonables delante de Dios, delante de la gente. Quiero decirle, para Dios no hay un solo pecado tan grande que le ofenda tanto que no pueda ser cubierto a ese nivel de ofensa con el nivel de sacrificio que hizo su Hijo, el Señor Jesucristo, aquí en la tierra, en la cruz. Por esto mismo es importante reconocer que su justicia es perfecta, porque es una justicia que viene únicamente a través del mismo Dios y por la obra redentora del Señor Jesucristo. Vamos a un corte y en un momento vamos a concluir con esta primera plática acerca de la justicia. Ya es tiempo. Señor, danos el hambre de leer tu palabra, que podamos entender que todo pasará, pero tu palabra quedará para siempre. Que todo lo que hagamos en esta vida lo hagamos por voluntad propia y no por complacer al hombre. Gracias por respirar. Hoy seguiré tu consejo.
¿quién puede pagar por nuestro pecado? Tenemos un Dios de amor, pero es un Dios que se ofende, que le duele el pecado. Es más, odia el pecado, ama al pecador. Pero ¿cómo se puede pagar esa ofensa a un Dios de justicia perfecta? Ni usted ni yo lo podríamos hacer. Porque a ese nivel de un Dios que se ofende de una manera tremenda con lo que usted y yo hacemos mal, a ese mismo nivel tiene que haber un perdón, un pago, un sacrificio, una verdadera justicia perfecta. Y eso se realizó a través del sacrificio de su Hijo, el Señor Jesucristo, en la cruz. Al nivel del ofendido tiene que estar también el nivel de perdón del que ha ofendido, del ofensor. Y esto solamente se logra cuando usted confía en el sacrificio de Cristo, en la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz, en la justificación que Él hace delante de su Padre por usted y por mí. Se hace justicia. Dios hace justicia como el juez del universo y dice, esto está saldado, mi justicia está satisfecha. Y la justicia de Dios es perfecta. Libro de Romanos, capítulo número 3, versículos del 19 al 24. Y el punto número 2. Cristo es la justicia de Dios. Sin Cristo no habría justicia de Dios aquí en la tierra. No habría ninguna manera de ser justificados o que la justicia de Dios quedara satisfecha en el cielo de no ser por la persona del Señor Jesús. Y dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Primera parte, Dios nos trae la ley, nos enseña sus mandamientos y nos muestra que nosotros no podemos cumplirla. Y lo hace para que la boca de todo el mundo se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio, o sea, bajo la justicia de Dios. La segunda parte está en el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Nos está diciendo, si usted no tuviera esto en sus manos, usted no tendría conciencia, como leímos en un principio, de lo que es el pecado. Pero puesto que ya tiene esto, ahora no hay ningún pretexto. La única forma de que esto tenga justicia y justificación para su vida es a través del único que la puede cumplir, que es Jesús. El siguiente versículo, el 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, hijo, esto me encanta, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Sigue el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Se ha manifestado. Quiere decir que la justicia perfecta de Dios antes de la llegada del Señor Jesucristo era desconocida para usted, para mí, para toda la humanidad. Pero el justo vino. El Señor Jesús vino aquí a la tierra. La justicia de Dios en la persona de Jesús llegó aquí. Y dice, se manifestó la justicia de Dios y fue testificada. No solamente
vino, sino hubo testigos, hubo personas que la vivieron en su propia vida, en su propia persona. Y luego sigue diciendo, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero esto es fabuloso, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Qué golpazo!, ¿verdad?, a todo lo que pudiera ser un pensamiento de justicia humana, de tratar de llegar a hacer algo bueno a través de nuestras obras. No, todo tiene que ser a través de la manifestación perfecta de la justicia de Dios. Porque Cristo satisfizo el castigo al nivel del Dios ofendido, y el ofensor queda ahora justificado gratuitamente por medio de la fe en Él. Mire, al que no tuvo pecado, que es el Señor Jesús, Dios mismo lo hizo pecado, lo trató como a nosotros y experimentó en nosotros la fuerza salvadora de su justicia para que nosotros pudiéramos ser justificados. Entonces, Cristo es nuestro mediador, como un abogado, defensor que va a traer justicia a usted y a mí. Y aunque la ofensa sea grande, si una persona tan honorable, en un nivel tremendo como es Jesucristo, es el que le defiende, entonces sucederá que el ofendido, que es Dios, quedará satisfecho, porque su Hijo vino a eso, a salvarnos, a rescatarnos y a justificarnos gratuitamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es justicia perfecta. La próxima semana continuamos con ustedes. Mientras tanto, piensen esto y que el Señor le bendiga.